Bueno, buenas tardes. Gracias en nombre de la Fundación Caja Canarias por acompañarnos esta noche. Gracias, Andrés, por haberte prestado a venir de nuevo a las islas después de tanto tiempo para inaugurar esa extraordinaria exposición que abrimos ayer y que les recomiendo que la vayan a ver, porque los cuadros de Andrés casi se conocen apenas en comparación con el dibujante, con el viñetista, que casi fagocita de alguna forma al gran artista y escritor que es Andrés Rábago. Así que les animo a que se acerquen a la laguna, a que indaguen y que entren lentamente en esa pintura, que es también una forma de vibrar todos como seres humanos, de indagar en quiénes somos, de llegar a ese extraño que habita dentro de nosotros y que muchas veces tenemos silenciado o olvidado. Porque para él es un cuadro, es un artefacto de alta tensión, y nosotros, todos nosotros, somos de alguna forma los conductores de esa energía que va dirigiendo la mirada. Para Andrés es muy importante el silencio, y para él no hay mejor música que el silencio, que esa escucha atenta de cada uno de nosotros. Y también es revelador ese silencio compartido. Yo sé que Andrés hoy por cortesía va a hablar hacia nosotros, pero sé bien que él lo que preferiría es estar en silencio. Así que yo creo que el mejor comienzo sería aquel en el que yo me callo y todos pudiéramos cerrar por un momento los ojos para escucharnos, ¿no?, en ese silencio. Y si quieren lo intentamos, confíen en nosotros. Yo creo que eso... Vamos a cerrar los ojos y a estar un momento en silencio. Un minuto de silencio. No un minuto, ¿no? Por nosotros mismos. Ya has roto todo el clímax. Es imposible. Y su zona cómoda, el espacio que él habita para trabajar, tanto sea el artista como el viñetista, el dibujante, es ese espacio precisamente del silencio. Hoy, en esta exposición hemos hecho con Miguel Morales, que hoy está realizando también para nosotros este acto, hemos dedicado un tiempo de diálogo largo que está en la exposición para hablar precisamente del arte. Así que hoy recorreremos esa otra orilla de Andrés, en la que ha intentado ser de alguna forma un catalizador de las ideas de nuestro tiempo, para dejarnos ese testimonio de las frustraciones, de las tensiones, de esos males y perversiones de nuestra época. Andrés no vende fórmulas, ni ungüentos milagrosos, ni tiene la tentación de enseñarnos la salida de los callejones sin salida en los que nosotros nos solemos meter habitualmente. Así que para entender este largo viaje, casi 40 años de trayectoria profesional, nos vamos a remontar hasta el origen, donde nos encontramos con esas primeras viñetas satíricas que comenzaron a aparecer en la segunda mitad de los años 60, firmadas por Ops, y su lenguaje entonces era el de un dibujo crudo, áspero, cercano a ese territorio de lo surreal, lo que complicaba también descifrar su significado. Pero yo creo, Andrés, que hoy se va haciendo muy necesario, quizás por la distancia, explicar hasta qué punto la palabra estaba secuestrada en aquella época para que Ops, para que Andrés Rábago decidiera decir callando. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por venir, naturalmente. Efectivamente, estas imágenes que estamos viendo pertenecen a los años 70, en la revista Hermano Lobo, creo que son la mayoría de ellos, o bien de la revista Triunfo, quizás alguno. La revista Hermano Lobo duró solamente 4 años y medio más o menos, aunque parece que había sido más longeva, y yo creo que fue del 70 al 74 aproximadamente. No soy muy bueno para las fechas, olvido fácilmente las fechas, y efectivamente era una época en la que no se podía, yo al menos así lo sentía, era un joven de 20 y pocos años, y yo percibía que no había posibilidades de decir claramente lo que querías decir, y sin embargo había un bagaje iconográfico que yo había absorbido sobre todo del surrealismo, pero también del Dada, de toda esa
antigua tradición ya, de más de 60 años de existencia, y que a mí me interesaba mucho, me interesaba como vehículo de comunicación, y también me interesaba porque yo estaba mucho más próximo a lo que era el territorio del arte, y siempre lo he estado más cerca del territorio del arte que el territorio puro y duro de la sátira, ¿no? Nunca he sido un buen lector ni de cómics, ni de... Esa es la primera, la que vemos en la izquierda del torero, es la primera revista, es el número uno de la revista Hermano Lobo. Yo me sentía mucho más cómodo con este lenguaje sin palabras que utilizando unas palabras que tenían que ser medias palabras, no había posibilidades, ¿no? Y eso me permitía elaborar un lenguaje plástico que me interesaba, un mundo personal que me interesaba, y que todavía creo que tiene una vigencia y tiene una fuerza que a mí me sorprende, ¿no? Tantos años después sigo creyendo que esta obra, hay una historia curiosa, ¿no? Cuando hace, me parece que 3 años, me pidieron volver a reeditar un libro de Hobbes, yo nunca me había atrevido a abrir una maleta negra enorme que tenía en casa, donde tenía guardados todos los originales. Yo siempre he guardado los originales de mi obra. Y no me atreví a abrirla porque no estaba seguro de que hubiese superado a lo que ahí había. Es decir, que probablemente lo abriría y vería que había ido cuesta abajo desde entonces, ¿no? Pero bien, en fin, me animé, lo abrí y, bueno, reconocí que aquel individuo que había hecho eso, que no era evidentemente, no era yo no era ya yo, había hecho un trabajo que merecía ser reeditado, ¿no? Entonces me puse a expurgar un poco, hice un libro donde recogía lo que a mí me parecía que era más relevante de la obra de Hobbes, y que yo creo que conserva una fuerza realmente que me sigue asombrando, ¿no? Un dibujante francés de origen polaco al que tú admiras, que era Roland Topor, sí, estaba llegando a encrucijadas semejantes a las tuyas, aunque en esa deshumanización de la sociedad, pero está claro que cada uno vivía en un contexto político y sobre todo en cuanto a la libertad de expresión completamente distinto, ¿no? Muy dispares, ¿no? sí, era infinitamente mejor, plásticamente era infinitamente mejor Topor. Cuando yo estaba haciendo Hobbes, yo no conocía todavía a Topor, le conocí posteriormente, incluso personalmente llegué a saludarle, y una persona muy, muy simpática y afectuosa. Y yo después ya vi su mundo. Yo creo que la relación que teníamos los dos era porque los dos partíamos de una iconografía próxima, que era la iconografía de las revistas y catálogos de finales del XIX. Había una iconografía de la que nos nutríamos y que de alguna manera nos aproximaba. Lo que pasa es que yo siempre he tenido tanto mi acercamiento a lo que era el territorio de la sátira, tenía más una convicción de ser un trabajo social, de tener una orientación no pánica, porque me intentaron englobar dentro del movimiento pánico y yo siempre rechacé ese movimiento, porque yo estaba, de alguna manera creía que el dibujo debería tener un sentido social, y ellos estaban en otro mundo, ellos estaban totalmente en el mundo un poco de lo onírico, de lo surrealista per se, y a mí eso me interesaba menos. Yo nunca he sido surrealista, siempre todas las cosas que he hecho han tenido una intencionalidad y han partido de un enfoque claramente dirigido. No he dejas volar la imaginación, pero siempre que intente que ese ave que lanzas cace aquello que tú quieres que cace, ¿no? No cualquier cosa, que te traiga cualquier cosa, ¿no? Sino que te traiga algo concreto. El Hobbes era de alguna forma un grito silenciado, pero incluso ya en Democracia haces tu único acercamiento al cine de animación para poner de manifiesto ese grito. Yo creo que podemos ver una secuencia de ese corto que realizas con Gabriel Blanco como director, que se titulaba La Era del Silencio.
Es un principio y un final. En realidad no hemos visto realmente el proceso, No todo el proceso. Es el principio y el final de la secuencia. Pero la lectura, este corto es de 1978, ya en democracia. De hecho, ganó el premio al mejor corto en el Festival de Cine de San Sebastián. Pero la lectura que se puede hacer es que las heridas no estaban del todo cerradas y se estaban abriendo otras nuevas. Sí, yo creo que efectivamente no ha llegado nunca a suturarse esas heridas y están todavía, de algún modo, siguen estando ahí. En la democracia ya de alguna forma se recupera ese territorio, ese espacio de la palabra, y entonces se hace necesario, para entender lo que estaba ocurriendo, introducir la palabra en tus dibujos, y surge el roto. ¿Cómo fue ese lento tránsito que va dejando lentamente atrás a Ops? Pues yo casi ya ni me acordaba, ¿no? Pero después revisando la revista Hermano Lobo, existe ya en la propia revista Hermano Lobo, en los años 70 y tantos, ya existía un proto-roto, había un roto inicial, era un poco un roto que estaba formándose, que el dibujo justamente lo firmaba como el roto porque era un dibujo muy deslavazado, mientras que era muy articulado, el dibujo de Ops ya era un dibujo articulado, el dibujo del roto todavía era un dibujo sin formar, ¿no? sin concretar, sin hacerse, ¿no? Y yo creo que ahí se inicia un aprendizaje de una nueva forma de expresión, en los que los textos de aquel momento, los textos eran buenos, pero el dibujo todavía era formalmente muy malo, ¿no? Hay que tener en cuenta que además yo empezaba como a atisbar el territorio de los cómics underground americanos que me habían llegado a través que había sido el alma mater de Hermano Lobo, que fue ese gran dibujante que espero que no se olvide su trabajo, que fue Chumi Chúmez, un personaje singularísimo y de extraordinaria calidad, sobre todo en los años 70-80, fue probablemente lo mejor que se ha hecho en dibujo gráfico en España, después de los grandes como pudieran ser Solana o Herreros. Yo creo que el mejor era Chumi Chúmez. Y esa especie como de aproximación al cómic underground americano me llevó un poco a desarrollar un lenguaje más abierto, más simple también, ¿no? Y a partir de ahí es como se va conformando el roto, mientras que por un lado se va retirando Ops porque todavía había muchas cosas que podía haber seguido dibujando Ops, pero sin embargo yo notaba como que no había una sensibilidad, una receptividad adecuada para eso, ¿no? Que ya necesitaba otro lenguaje distinto. Fue una situación un poco difícil y conflictiva, ese punto de abandono de un lenguaje ya formado que todavía tenía posibilidades y un lenguaje nuevo que todavía estaba sin formar y que tenía que empezar a desarrollar, ¿no? Hay unos años un poco duros. Y en ese espacio también de finales de los 80 llega a entrar también en esa convivencia el artista también. En el caso del roto, la primera idea es siempre la palabra, la frase, pero siento curiosidad por saber cómo llega la imagen, si es una indagación o es un tanteo hasta encontrar el dibujo. Bueno, es verdad, hay dibujos que nacen simplemente como pura imagen, quizás son los mejores, pero en un periódico diario, donde hay que hacer un dibujo diario, la imagen sin texto es imposible, no hay posibilidades, mientras que el lenguaje es mucho más variado, infinidad de cosas que puedes decir. Una viñeta diaria muda pues suele tender hacia la monotonía, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, primero hay una idea de qué es lo que quieres, cuál es la idea que quieres transmitir, que no es exactamente el texto final, pero sí es el germen del texto.
Y normalmente se escribe a lápiz, ¿no? Lo escribes a lápiz, la idea, y buscas cuál es, como un director de cine o un director de teatro, buscas a los personajes, buscas el ambiente, dónde puede darse eso, qué es coherente con eso con esa frase que quieres explicar o con esa idea que quieres mostrar, ¿no? Entonces es elegir personaje y ambiente, ¿no? Y eso normalmente lo haces, la búsqueda la haces pues a través de mirar revistas o ver fotos que hayas podido recortar. Normalmente es ese tipo de búsqueda, ¿no? Pues vas mirando a ver qué personaje puede funcionar, ¿no? Luego seleccionas qué parte de esa imagen te interesa, cómo la puedes tú ir elaborando. Es un trabajo la verdad es que es muy entretenido y muy agradable. La parte gráfica es muy agradable porque es una cosa que te gusta hacer, que es dibujar, ¿no? Y además el hecho de ser siempre un formato similar también te obliga a la búsqueda de cosas que sean distintas para que no haya una monotonía, ¿no? A veces hay dibujantes que exponen dos personajes hablando entre sí y eso se repite, esa fórmula se repite, ¿no? A mí me gusta que cada dibujo sea nuevo y que cada expresión sea nueva y que cada día te encuentres con algo sorprendente, ¿no? Para que me sorprenda a mí mismo, ¿no? Ese encuentro con esa imagen, ese trabajo con la luz y con la sombra, esa cosa tan sencilla como es el blanco y el negro, pero que es tan rico a su vez, ¿no? Eso es una de las grandes beneficios que te proporciona ese trabajo. Y luego, claro, al final es el texto. El texto ya, el que tienes, que es un poco a veces lo más pesado, ¿no? Porque yo quiero que el texto sea absolutamente ajustado, ¿no? Y a veces pues tienes que darle muchas vueltas, saber qué palabra sobra o qué palabra es la adecuada en ese punto. Son pequeños textos muy sencillos, pero que tienen que encerrar el contenido exacto de lo que quieres decir. Pero el dibujo es también exigente para ti, incluso en estos trabajos diarios, ¿no crees que la suerte futura de alguna forma de la viñeta pasa por la factura, por esa calidad formal que va a ir teniendo el dibujo? Por experiencia sabemos que lo que ha quedado de los grandes dibujantes, de los grandes, estamos hablando de los grandes dibujantes del 19, del 18, de principios del 20, lo que ha quedado es el grafismo, es su calidad gráfica. Más que el contenido, que a veces el sentido del humor ha variado, hay cosas que nos parecen ingenuas hoy en día, que no entendemos porque las coordenadas que estaban trabajando ese dibujante concreto, Daumier, por ejemplo, ves cosas, pues que hay cosas que sí, que todavía las puedes entender, pero hay muchas cosas que no las entiendes porque no sabes a qué se refieren, ¿no? Y sin embargo, esos personajes que él dibujaba siguen teniendo la belleza plástica del gran dibujante que fue Daumier, claro. Claro. Hoy yo entiendo que tú siempre has huido de todo personalismo. Para ti es casi como un principio irrenunciable y te has considerado de alguna forma ese catalizador, el conductor de unas ideas que ya están presentes en la sociedad y que yo creo que son las que nos hacen sentir a veces que tú estás poniendo en palabra y en imagen lo que todos de alguna forma estamos pensando, ¿no? Hombre, si no todos, al menos un segmento de la población, yo creo que sí que representa, eso es mi deseo al menos, ¿no? Que represente a un segmento de la población que piensa de una manera determinada, ¿no? Que tiene unas coordenadas, que tiene un trasfondo político o por lo menos ideológico o concreto, que ve las cosas de una manera determinada. Y es verdad que a lo mejor por mí mismo hay cosas que no es que me interesen en exceso, pero creo que están ahí, que son preocupaciones sociales a las que tienes que dar salida y te ves en la obligación, y además lo haces con mucho gusto, de darles expresión, ¿no? De cosas que crees que pertenecen a tu sociedad, a tu época y a un entorno que conoces, ¿no? Yo creo que una de las cosas que necesita un dibujante satírico es una cierta antena social. Es decir, que
no es repetir los eslóganes, porque eso no se trata de eso, no se trata de hacer un seguidismo de los eslóganes políticos o sociales en un momento determinado, sino algo mucho más sutil, ¿no? Algo que está en el ambiente, algo que está en el pensamiento colectivo, ¿no? Y esa sensibilidad que no se da escuchando la radio, no se da viendo la televisión. De hecho, como bien sabes, yo no oigo la radio ni veo la televisión jamás, desde hace decenios. Y sin embargo, sí que estás atento a lo que está pasando. No sabes muy bien cómo, quizás por ósmosis, percibes las cosas y sabes cuáles son las preocupaciones. Yo creo que eso está ahí, está... alguna vez hemos comentado que yo creo que el pensamiento es físico y que el pensamiento se transmite y que por lo tanto si eres receptor, si eres un buen receptor, recibes el pensamiento colectivo, el pensamiento de la gente, sin necesidad de estar hablando con todo el mundo, obviamente, ¿no? Es muy incómodo, ¿no? Pero sí, lo percibes, ¿no? Que está ahí. Y al menos eso es lo que creo. No sé. Eres un gran defensor de la prensa escrita por el valor que tiene como testimonio, ¿no? ¿Qué consecuencias crees que tendría el fin de la prensa en papel? Pues yo creo que efectivamente es un tema de gran gravedad. Es verdad que yo creo que hay una especie como de huida, también merecida por parte de la prensa, que no siempre la prensa hace bien su trabajo, ¿no? Eso es evidente. La prensa tiene sus pecados y también su penitencia en ese terreno, ¿no? Pero más allá de lo que es la propia prensa, incluso lo que es la escritura en papel, sin más, no solo porque es un testimonio, no solo porque es un documento que no puede ser fácilmente borrado, sino que siempre está ahí, siempre estará el recorte, y dice, mire esto cómo es. Yo me di cuenta de esto cuando, viendo un noticiario de estos en Internet, habían cambiado una noticia porque, según aseguraban, había un error en la noticia. Bien, damos por sentado de que fuese verdad y que hubiese ese error. Pero había sido sustituida sin más, es decir, ya no teníamos el testimonio previo, ¿no? Entonces a mí eso me pareció muy peligroso porque, bueno, podía ser fácilmente, nos pueden cambiar las cosas de una manera excesivamente fácil, ¿no? Y luego por una segunda razón que me parece todavía de mayor importancia, porque la lectura en papel deja un pozo, deja un trazado que no deja la lectura en pantalla. La lectura en pantalla es una cosa que es una especie como un río que tú vas viendo fluir y que no hay manera, normalmente yo que he sido pescador, los pescadores cuando intentamos ver por dónde va el cebo, lanzamos una veleta que nos indica por dónde va. Si no hay veleta no hay manera de seguir eso, ¿no? Y eso es lo que pasa con Internet, no hay veleta. No hay forma de saber por dónde vas, sino que es un fluido constante que está cambiando de forma continua y que no deja absolutamente ningún pozo. Y eso es muy grave para la construcción mental. No hay construcción, es decir, no hay una estructura que se vaya creando a partir de las lecturas, sino que todo eso va ahí revolviéndose una y otra vez sin que deje el pozo necesario. Yo insisto en que a pesar de que no estemos de acuerdo con el periódico que cada uno de nosotros decida comprar, sin embargo, la pérdida de la prensa escrita será una facilidad añadida a la capacidad de manipulación que ya tienen los medios de comunicación. Tu estudio, físicamente, tu estudio en Madrid, está dividido en dos ámbitos, como los dos lóbulos de nuestro cerebro, ¿no? En uno, digamos, en el de la luz, el territorio de la mañana, de la emoción también, trabaja Rábago, el pintor, y en el otro, en el otro extremo, el del claroscuro, el de la tarde, el de la razón, lo ocupa el dibujante satírico El Roto. ¿Cómo es un día en la vida de Andrés Rábago? ¿Cómo hace ese tránsito? Aquí estamos viendo mi estudio es modesto, no es muy grande, pero es luminoso y es muy agradable. Esa es la parte de la pintura y está tomado desde la parte del dibujo, que es esa mesa con esa ventana, siempre rodeado de libros.
Y el trabajo cotidiano es aparentemente monótono, pero siempre es nuevo, constantemente nuevo y de extraordinaria vivacidad, ¿no? Mi primer trabajo es la lectura del periódico, que es lo primero que hago por la mañana. Me encanta levantarme. Además tengo el kiosco, afortunadamente es uno de los pocos, todavía queda un kiosco justo debajo de casa, yo miro. Es un kiosquero fantástico que abre a las 6:30 de la mañana. A las 6:30 de la mañana abre el kiosco. Yo no madrugo tanto, pero en fin, ya a las 7:15, que bajo a comprar el periódico, ya está él allí todo bien distribuido. Y entonces subo el periódico y inicio ese ritual de la lectura de la prensa y tomar notas de las cosas que te interesan, de los asuntos que te parecen relevantes. Y esa es el primer trabajo, que no es un trabajo, es un placer. Es ver qué han escrito, qué se ha dicho, tomar notas de cosas que te interesan en un cuaderno de estos que se puedan ser desechables, no es un cuaderno importante, y ahí tomas notas, ¿no? Y eso lo dejas, lo abandonas, luego viene el desayuno, después de la lectura viene el desayuno y luego ya me subo al estudio a trabajar y ahí pues paso la mañana hasta la 1:30, que es una manía mía de comer a la 1:30. Me gusta comer temprano y ahí pues ese periodo de tiempo es un periodo en el que trato con el color, con la forma del silencio, del entorno. Antes, recuerdo que hace bastantes años, solía escuchar música. Después me di cuenta de que la música tampoco me añadía gran cosa, ¿no? Que prefería el silencio. Y ya es que no soporto simplemente que haya algo. Prefiero que no haya nada, ¿no? Y eso está muy bien, porque en ese nada está todo, ¿no? Y ahí pues pasas la mañana pintando y si la cosa ha ido bien, bajas satisfecha, ¿no? De haberte ganado el pan que vas a comer luego, ¿no? Luego después comes, luego te echas un ratito la siesta. Soy de siesta ligera, de esa siesta que no sé qué término de hablar. De Salvador Dalí. Una fiesta. No la de Sela. Una siesta muy sencillita y luego por la tarde ya subo de nuevo al estudio, veo en el cuaderno qué ideas han ido fructificando por sí mismas, es decir, qué ideas han cogido forma, han cogido fuerza, y qué ideas han caído, que no tienen contenido, o al menos no se lo he encontrado en ese momento, ¿no? Entonces lo que hago es que selecciono de esas ideas, las selecciono y las paso a un segundo cuaderno, como una especie de alambique, a un segundo cuaderno, donde ya sí hay ideas que deben ser desarrolladas, pero no es la que voy a hacer ese día. Yo lo que hago es que vuelvo el cuaderno hacia atrás y veo qué ideas previas a su vez han ido creciendo y qué idea voy a hacer ese día de las notas que he tomado en los días anteriores. Es decir, que hay gente que dice que como que cree que lo que hago es como que está muy al día, pero son cosas que a lo mejor he hecho hace 15 días o 2 meses, ¿no? Pero que en ese momento es un momento adecuado para que vean la luz. Y ahí eso es otra cosa que también es necesaria, tener una sensibilidad para qué momento crees que es receptivo para esa idea. Porque no todos los días sirve, sino que hoy, por alguna razón, crees que esa idea puede funcionar, puede ser receptiva, puede recibir atención, ¿no? Y esa es la que desarrollas ese día. Y a veces ese es el dibujo que publico, pero otras veces no. Lo que hago es que reviso lo que he hecho de días anteriores, reviso qué dibujo me vale, ¿no? para publicar, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Generalmente creo que, no sé, yo cuando lo veo por la mañana digo, pues sí, este dibujo viene bien hoy, ¿no? Otras veces te das cuenta de que no, que ese dibujo ha pasado algo, alguna cosa a lo mejor importante y tal, que hace que ese dibujo no encaje bien, pero bueno, no puedes hacer nada. En ese espacio que estamos viendo, en esa estancia de tu estudio, la del pintor, el tiempo es más lento, allí la luz y el silencio se convierten en esos materiales esenciales de tu trabajo. Y ayer inauguramos, lo comentábamos al principio, esa exposición de Entre Luces, que es un recorrido por 30 años de indagación en tu carrera como pintor. Pero lo que
me interesa es hablar de ese camino de acceso a tu pintura, que es completamente distinto. Yo creo que lo que vas buscando, y corrígeme si me equivoco, es una suerte de vibración en el que mira, en el que contempla. Efectivamente, es que es un poco complicado todo esto porque el mundo del dibujo y el mundo de la pintura son dos territorios muy alejados entre sí. Es verdad que ambos pertenecen a la plástica, los dos inevitablemente, su contenido plástico es evidente, pero el contenido final, el meollo de ambas cosas no tiene nada que ver. Mientras que para el dibujante está tratando con una mente, no diría que superficial, pero sí al menos una mente externa, una mente que trata con las situaciones sociales o las situaciones político-sociales que están ocurriendo o que han ocurrido o que están ahí latentes. Mientras que el territorio de Rábago es un territorio de otra índole, es el territorio del espíritu, del alma, de eso que casi hemos olvidado, que ya ni siquiera estamos seguros de tener, ¿no? Por un lado, porque los propios científicos ponen en cuestión de que todo no sea una cuestión de minerales y de ácidos que están funcionando en la cabeza, y por otro lado porque las religiones han tocado fondo, realmente no saben responder a esas cuestiones, incluso los teólogos, hay algunos teólogos que todavía empiezan o intentan entender un poco más, ir un poquito más allá, pero la religión, los dogmas religiosos han quedado obsoletos y no tienen una utilidad práctica para el hombre buscador de luz, ¿no? Entonces estamos en una situación realmente dramática, porque por un lado la ciencia está convirtiendo todo en materia de un tipo o de otro, y por otro lado la religión ha perdido sentido, no tiene una funcionalidad para el tipo de mente racional que está activa, ¿no? Y eso es una situación de enorme gravedad porque estamos perdiendo la densidad humana más profunda, ¿no? Y ahí está, evidentemente, el trabajo de Rábago está en mí mismo, ¿no? en intentar indagar en esos territorios del espíritu y dejar constancia de algunas imágenes que son como puertas de entrada a esos territorios. Son como pequeñas, no diría koan, pero sí como emblemas o como aperturas, entradas, por donde primero puedes penetrar o puedes dejarte penetrar por esos territorios del espacio interior y de las luces especiales que se trabaja a través de la pintura. La pintura, en el fondo, es un trabajo con la luz, es un trabajo con los colores, con la luz, con la vibración de la luz. Y esa vibración de la luz, que sobre todo en la última época, la primera época es un poco más tonal, pero en la última época ya es más abiertamente de contraste de color, de reforzamiento del color, de manera que cree una vibración que no es una vibración abstracta, es una vibración con contenido, pero que en el fondo es una vibración que despierte en nosotros también esas vibraciones internas que nos vivifiquen, porque yo creo que hay una cierta mortandad en nuestras almas que requieren, al menos así lo he entendido yo, requieren de una aportación, igual que los minerales que vienen del desierto nos hacen fructificar la tierra, también las vibraciones que vienen del color hacen fructificar el alma, ¿no? Entonces ese es un poco el terreno que he ido recorriendo a lo largo del tiempo, con etapas muy distintas. Esta exposición concretamente, que para mí ha sido una exposición importante, porque por primera vez veo recogida la obra de la colección de nuestro querido amigo El Conco, que él coleccionó durante bastante tiempo, y las últimas obras
que todavía no habían sido expuestas, es decir, la obra del 2017, que no se había visto nunca todavía. Entonces, ahí he recogido 30 años de distancia entre unos y otros, y esa visión de conjunto ha sido muy interesante para mí, poderla contemplar unida en una sala, ¿no? Y es una experiencia que agradezco. A pesar de tu notoriedad como dibujante, el artista Andrés Rábago ha conseguido mantener una cierta distancia con este mercado del arte que lo devora todo. Has dicho en más de una ocasión que has tenido la gran suerte también de trabajar con galeristas como Gonzalo, ¿no? Que no eran simplemente marchantes, sino eran realmente coleccionistas, gente que amaba lo que hacía. ¿Se reduce hoy el arte al espectáculo? O como estamos viendo, y es casi recurrente en Arco, ¿no? A ver quién es capaz de dar el primer titular del escándalo. Bueno, eso es inevitable. Yo creo que eso siempre se ha producido y siempre se producirá. A mí eso no me importa demasiado. Siempre habrá ese tipo de expectación y luego siempre habrá los que recogen esa historia, ¿no? Los periodistas, en el fondo, los que recogen esa historia. Pero eso es trivial, eso no tiene importancia, eso pasará. Y al final la pintura requiere un tiempo de reposo hasta saber qué es qué largo. Que no podemos, hoy en día no podemos decir este es bueno, este es malo. Hombre, hay cosas que evidentemente son malas, eso está claro. Hay cosas que ya una visión inmediata, nada más, un segundo, desechado. Pero hay otras cosas que no sabes muy bien qué trayectoria tendrán, ¿no? Entonces, por eso el tiempo en la pintura es importante. A lo mejor, y siempre se ha producido, ¿no? Pintores que han tenido un gran éxito en su momento y que hoy en día están totalmente olvidados, y otros que a lo mejor no han sido reconocidos y que después se ha visto lo que había detrás, ¿no? Eso es un poco aleatorio, no tiene demasiada importancia. Es verdad que yo he hecho algunos dibujos en broma sobre esto, incluso algún libro. He publicado L'Art, que es un libro sobre esta historia del arte. Todos los años, alrededor de Arco, siempre hago alguna mención al mundo este, pero no tiene importancia. Esto hace falta tiempo para que repose todo y que veamos que cuando todo este follón esa turbiedad baje, a ver, con la transparencia podamos ver qué queda y qué no queda. Para mí, desde luego, yo creo que una cosa importante es que el arte tenga eso que siempre ha tenido, que es la capacidad de movilizar fibras interiores que están atrofiadas casi, ¿no? Y para mí eso es esencial, ¿no? Y lo pueden hacer a partir de un cuadro abstracto o a partir de algo muy concreto, ¿no? Eso no tiene importancia. Y eso conecta, como tú has señalado, en que vivimos en un tiempo de una sobresaturación de lo visual, de rodeados, tú las llamas baratijas visuales, ¿no? ¿Crees que debemos aprender de alguna forma o reaprender, ¿no? Depurar la mirada? Es que es curioso. Cuando alimentamos el cuerpo no nos tragamos cualquier cosa, es decir, no estamos comiendo continuamente, ¿no? Y sin embargo, visualmente somos insaciables, ¿no? Hay algo ahí que falla. Y no tenemos la capacidad de ascesis en la mirada que tenemos en la comida. Es que si no, explotaríamos, ¿no? Y sin embargo, somos capaces de absorber cualquier cosa que se nos presenta, ¿no? Buena, mala, regular, brillante, oscura, da lo mismo, sino que simplemente lo vas absorbiendo, lo vas metiendo dentro, ¿no? Y yo creo que si educas un poco la mirada, hay cosas que no puedes mirar, ¿no? Hay cosas que sabes que te están haciendo daño. De la misma manera, cuando comes un alimento que está en mal estado, lo percibes y tu cuerpo lo rechaza, ¿no? De la misma manera, yo creo que llegaremos a tener una sensibilidad como para rechazar aquellos elementos visuales que son nocivos. Y debo decir que hay infinidad de basura visual proyectada continuamente, ¿no? Y está causando graves trastornos. Los avances de la tecnología han hecho posible esto. Los soportes audiovisuales son demasiado penetrantes y no nos van dejando espacio.
yo creo que si hoy llegara una expedición alienígena a estudiarnos, creo que podrían deducir que nos alimentamos a través del brillo de las pantallas, ¿no? ¿Por qué crees que nos empobrecen tanto las nuevas tecnologías? Yo no sé si nos empobrecen o no, teóricamente deberían enriquecernos, ¿no? El problema es qué se proyecta a través de ellas. Las tecnologías en sí, pues yo creo que pueden ser neutras, es decir, que no estoy muy seguro de que sea un problema de tecnologías. Es verdad que, por ejemplo, el brillo del ordenador me está quemando las pupilas, yo eso sí creo que es así, es decir, yo veo los ojos de cuando salgo y voy en el metro, por ejemplo, veo los ojos de algunas personas que te das cuenta que han estado mucho tiempo trabajando con el ordenador y su mirada, los ojos enrojecidos, una mirada como un poco opaca, ¿no? como incapaces de ver, no están viendo exactamente, están mirando pero no están viendo exactamente. Yo creo que eso les ha quemado de alguna manera la retina, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión técnica, también la luz eléctrica creo que puede estar perjudicando. Cuando vemos, por ejemplo, cuadros del 1400 o 1500, donde todavía no existían estas cosas, tenían las velas, pero no creo que las usasen en mucho tiempo. Te das cuenta de la precisión de la mirada que tenían una precisión que resulta asombrosa, o sea, seríamos incapaces de tener una mirada de la penetración, de la agudeza, de la precisión que tenían en el 1400 o en el 1500, ¿no? Eso hoy en día lo hemos perdido, hemos ganado otras cosas a cambio, ¿no? Pero todo hay que decirlo, ¿no? Entonces, los medios técnicos en sí, yo creo que son neutros, pero lo que se introduce a través de ellos sí que creo que es enormemente negativo, perjudicial. No en vano están al servicio básicamente del dinero, de la industria, del dinero, que al final todo es lo mismo, es decir, todo al final se convierte en un instrumento de obtener beneficios económicos y de mantener a la población en un encefalograma plano, donde puedan ser fácilmente introducidos los elementos que en cada momento sean precisos para su manipulación, ¿no? Eso es un poco la visión que tengo del tema. Pero... Andrés, has elegido en tus viñetas ocuparte a diario de todo aquello que va mal, pero quiero preguntarte por lo que crees que está bien, que te reconcilia la pintura, con esta sociedad. La pintura, claro. Yo no podría vivir solamente si mirase el lado oscuro, por eso es por lo que también necesito mirar el lado luminoso, ¿no? Para equilibrar la balanza, ¿no? Yo creo que hay más luz que oscuridad, francamente creo que hay más luz que oscuridad. Lo que pasa es que es más sabrosa la oscuridad que la luz, por las razones que desconozco, ¿no? Nos gusta más aquello que tiene mucho sabor, que tiene elementos picantes, que aquellos que son elementos más neutros y más saludables, ¿no? Bueno, quizás sea una deformación de nuestro gusto, pero efectivamente creo que dentro de cada uno de nosotros hay una luz que está siendo opacada por esas luces externas que están continuamente atrayendo nuestra atención y perdemos de vista la mirada hacia esa luz que es realmente lo que nos mantiene vivos, porque sin esa luz ya habríamos muerto. Lo que nos mantiene vivos en realidad es ese ser interno luminoso que está ahí constantemente presente y al que no le hacemos caso, pero que nos mantiene con vida. Sin ese ser interno, nuestro cuerpo caería muerto al instante. Cuando has recogido en tus viñetas ese mundo de la pareja, sobre todo a través de OPS, has reflejado esa incapacidad para llegar al otro, para desvelar ese abismo a veces brutal que separa al hombre de la mujer. ¿Qué lugar dejas para el amor? ¿O es solo una posibilidad azarosa en medio del vacío? Bueno, es verdad que muchas viñetas de OPS ya trata el tema ahora tan actual de eso que llaman violencia de género, ¿no?
Pero claro, yo creo que el elemento esencial, el término amor es un término que casi no se puede usar, porque es un término que tiene un punto de cursilería. Es curioso que hoy en día el término odio sea un término que puedes usar tranquilamente y el término amor lo uses con un poco de prevención, en fin, porque van a pensar, ¿no?, que el término amor es un término que echa un poquito para atrás, ¿no? Se relaciona con cosas que tienen, a lo mejor no son estrictamente amor, que son cosas que tienen que ver con el sexo puro, con la relación con tu equipo de fútbol, que eso sí que se puede usar, ¿no?, expresar el amor al equipo de fútbol y cosas de esas, pero decir que quieres a tu mujer, pues queda un poco así, como te da un poco de pudor, ¿no?, o que quieres a tus hijos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que si no existiese ese componente, el componente amoroso, el componente de conexión, que al final es un componente de conexión, tampoco viviríamos, ¿no? Entonces es estrictamente necesario. Por eso es por lo que creo que todos los movimientos que se producen, que sean de fragmentación, son contrarios al amor. Todos los movimientos sociales, políticos incluso, que tengan relación con la fragmentación, con lo que nos divida, con lo que nos separa, con lo que nos diferencia unos de otros, es lo contrario justamente a lo que deberíamos considerar amor, que es aquello que nos unifica, que nos reunifica, porque nunca hemos dejado de estar unidos. La mente es colectiva, la mente superior es colectiva. La mente individual es un fragmento de esa mente superior, esa mente colectiva, ¿no? Pero bueno, cada uno de nosotros nos encerramos dentro de nuestra pequeña mente y creemos que somos una unidad separada de las mentes de los demás, ¿no? Cuando tienes sensación amorosa es cuando te reunificas con todo lo demás, con todo lo otro, ¿no? Y ahí es donde se produce, pues yo creo que una mayor expansión del alma o del espíritu en ese momento, ¿no? Un momento de expansión, de euforia, de conexión. Creo que habitamos de alguna forma esa contradicción, ¿no? Aspiramos a las pequeñas cosas, deseamos quitar peso, aligerar nuestras vidas, restarles ruido, pero es casi una quimera, ¿no? Al final elegimos el ruido, lo inmediato, la urgencia, los valores efímeros, ¿no? Fracasamos al elegir habitar ese alma bipolar que es incapaz de conectar con uno mismo. Yo no sé, yo creo que cada persona tendrá su propia respuesta a esa pregunta, ¿no? Cada uno de los aquí presentes tendrá su propia respuesta a eso. Yo personalmente creo que una de las tareas esenciales, al menos que deberíamos realizar de forma diaria, es ese momento de intentar conectar con el espíritu universal, con el ser superior, con el alma colectiva, como queramos llamarlo, no sé cómo llamar a ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que ese momento que antiguamente se llamaba oración, que ahora ya no tiene sentido el término oración, que es la repetición casi de un mantra, no parece que tenga una funcionalidad concreta ahora mismo, pero yo creo que ese momento de búsqueda de conexión con la totalidad, con lo que eres tú y lo que son los demás, yo creo que ese momento es un momento que debería estar presente en cada día, en cada persona, ¿no? Es un trabajo que yo no sé si pero a lo mejor todo el mundo hace, no sé, a lo mejor todo el mundo tiene ese momento de conexión o de intento de oración, no lo ignoro, pero es posible que se dé, pero al menos eso creo que es lo que debería darse de forma diaria, además casi como ritual, ¿no? Como una hora determinada del día, porque si no se te olvida. Si no pones una hora para hacerlo, al final dices, bueno, así luego, no, bueno, así, y cuando te das cuenta ha pasado el día, no has tenido ese momento de no sé cómo llamarlo, de agradecimiento casi, ¿no? De agradecimiento, de estar vivo, de estar aquí y de
y que se te haya dado la oportunidad de hacer tu trabajo, sea ese trabajo el que sea. Todos los trabajos para mí tienen una dignidad similar si están hechos desde ese punto de anclaje, ¿no? Las religiones oficiales, por así decirlo, no ayudan mucho para esa búsqueda, ¿no? Hemos perdido ese sentido de lo sagrado. Yo creo que sí, que no, estos momentos no son muy dados a eso, ¿no? Yo creo que también probablemente lo hayamos provocado nosotros, o incluso es posible que lo hayan provocado unas religiones excesivamente ritualizadas y ya que han perdido conexión. Alguna vez he intentado hablar con algún cura sobre esos temas y ha salido corriendo. Es una cosa, es verdad, no es una anécdota, es una cosa que es verdad que solo en 2 ocasiones lo he hecho, pero tenía una duda sobre una cuestión concreta. Concretamente, la segunda vez que lo hice, lo intenté conversar sobre la tradición del cristianismo, que para mí es la gran religión. En la tradición del cristianismo, en el principio existía cuerpo, alma y espíritu, pero a partir del concilio de Bizancio desapareció el espíritu, el término espíritu. O sea, éramos trinos en ese momento, hasta ese momento, y después ya fuimos binarios, ¿no? Más acordes a la situación actual, que todo es binario. Pero yo me acerqué a este cura, que es una persona que vive en casa, en el edificio donde vivo, y además me parecía que era una persona bastante enterada, porque yo creo que era de alto clero, y le dije, perdone, mira, quería hacer una pregunta, porque yo no recordaba, y era verdad, no recordaba cuándo había desaparecido el término espíritu y por qué había desaparecido, ¿no? Le hice la pregunta, se quedó así un poco aturdido. No entiendo la pregunta, me dijo, no entiendo la pregunta. Se la volví a repetir. No, es que alma y espíritu es lo mismo, Eso fue. No me aclaró nada. Pero sí, yo creo que hay una cierta dificultad por parte de la Iglesia a entrar, a retomar las cuestiones teológicas en serio y dejar de vendernos imágenes y cosas que ya no tienen sentido, ya nadie asume, pero que es necesario que lo hagan, porque además la tradición cristiana es una tradición nobilísima y muy importante. Realmente lo que nos ha construido Occidente es el cristianismo, eso es así. Me has dicho en alguna ocasión que recuerdas muy poco de tu infancia, y creo que por aquí tenemos tu cartilla escolar para demostrar que Andrés Rábago alguna vez fue un niño, ¿no? ¿Y cómo atravesaste la grisura de aquella España de posguerra, ¿no? ¿Qué despertaba la curiosidad de aquel niño? Bueno, sí, en el tema autobiográfico preferiría no entrar, porque como personaje biográfico no tengo ninguna entidad, es decir, yo no existo. Eso es así, yo no existo como personaje. Es verdad que ha tenido una biografía, pero no tiene la mayor importancia. Simplemente puedo decir, como apunte, que viví en una familia humilde. Mi padre era trabajador, mi madre también, era una familia pobre, pero que tenían la grandeza de valorar la cultura. Es decir, que para ellos, para mi padre y para mi madre, la cultura era lo máximo, la máxima aspiración a la que podía alcanzar un ser humano, ¿no? Entonces estaba rodeado de libros cultos en una casa bastante pobre, pero sin embargo allí tenían los grandes textos clásicos, y recuerdo haber leído sin entender nada la Divina Comedia, yo creo que a los 7 u 8 años, ¿no? La leía porque era un libro que estaba allí, Giovanni Papini, todos los libros que había por casa yo los iba leyendo, no eran lecturas infantiles, yo nunca he tenido lecturas infantiles realmente, nunca he leído tebeos, nunca he leído novelas infantiles o juveniles, sino que ya directamente estaba metido en esas cosas que no entendía, pero que debían estar haciendo su trabajo, ¿no? Entonces digamos que he tenido la fortuna de estar en un entorno que valoraba algo que yo también valoro, que es la cultura.
Un niño es como un electrón libre, cuanto más espacio tiene a su alcance, más se abre su curiosidad para interactuar con todo lo que está a su alrededor, y sin embargo, lo primero que hace nuestro sistema educativo cuando llevamos a nuestro hijo y lo dejamos en el patio de colegio es trazar una fila, una hilera a la distancia de un brazo y numerarse, ¿no? Una vez me contaste ese desasosiego de llevar a tu hija el primer día de clase, ¿no? ¿Tenemos motivos para desconfiar de la educación? No soy ningún experto, como puedes imaginar, en temas educativos, ¿no? Bueno, en realidad no soy un experto en nada, pero es verdad que cuando yo creo que a todos los padres les habrá ocurrido cuando dejan al niño, el niño llora y el padre llora, o la madre llora y el niño llora. O sea, esa separación, darte cuenta de que está separándose de ti y que no quiere de ninguna manera separarse de ti, bueno, supongo que es necesario, pero no deja de resultar traumático. Y desde luego muchos de mis dibujos tienen que ver con la infancia. Para mí hay dos temas que son primordiales. Uno es la mujer. Si observamos mis dibujos, casi nunca aparecen mujeres, mientras que en mis cuadros aparecen casi siempre mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que este mundo en el que estamos es un mundo básicamente masculino todavía, ¿no? Y no podemos achacar a la mujer los desastres que hemos provocado los hombres, ¿no? Entonces, generalmente los protagonistas son masculinos, ¿no? Y me interesan también mucho los niños, ¿no? La infancia me interesa mucho y la facilidad con que se les puede hacer daño, ¿no? Es un tema recurrente, ¿no? en mi trabajo. Hay una frase que pertenece a la persona más rica del mundo, que es Warren Buffett, que podía haber sido perfectamente, haber salido de la pluma del roto. Buffett dice, hay una guerra de clases, es cierto, pero es mi clase, la de los ricos, la que la libra, y la estamos ganando. ¿Hemos perdido esa guerra? No, para nada. Yo no soy nada pesimista sobre las posibilidades y las capacidades que tenemos para reconstruir el mundo. Mi tesis, mi idea, y además creo que es así, no es una cosa que yo me haya inventado, sino creo que es cierto. Mi idea es que cada uno de nosotros somos creadores de un mundo particular que es nuestro mundo. Lo que pasa es que la hipnosis colectiva nos hace creer que realmente es un mundo ajeno en el que nos movemos dentro de ese mundo ajeno, ¿no? Pero no es así. Yo creo que la reflexión y la percepción que tengo del mundo es un mundo creado por mí, concretamente, por ti, concretamente, y por cada una de las personas que están en esta sala o fuera de ella. Es decir, que cada uno de nosotros somos creadores del mundo ese. Lo que pasa es que en la hipnosis o en no sé si los orientales llaman maya o el término que le quieras poner, ¿no? Estamos en la creencia de que vivimos en un mundo que es un mundo ajeno, en el que nosotros simplemente interactuamos con los demás, pero si lo miras con un poquito más de profundidad, y eso es una cosa que yo hace muchos años descubrí que las cosas que yo estaba viendo las estaba viendo dentro de mí, no fuera de mí. Por lo tanto, si yo las estaba viendo dentro de mí, había algo, había una responsabilidad en mí para poder estar en ello, ¿no? En trabajar en ello, ¿no? Y me di cuenta de que era posible que ese mundo fuese un mundo distinto, dado que era un mundo en el que yo podía estar, de alguna manera, creando. No es que te vuelvas loco y te creas que estás haciendo tú las cosas, no, pero sí que hay algo de verdad, o mucho de verdad, en el que el mundo nos pertenece a cada uno de nosotros, que no es algo que nos viene de fuera, sino que es algo que está dentro de nosotros. Y por tanto la responsabilidad que tienes es infinitamente mayor. No, ya no puedes alegar que, bueno, es que las cosas son así. No, tus cosas son así. Es decir, tú eres el que estás haciendo esas cosas. Puedes modificarlas. Obsérvate, piensa, trabaja, reflexiona, medita, haz lo que sea, lee lo que sea,
indaga en otros que han caminado por esos caminos, busca maestros que te lleven por esos vericuetos, que a lo mejor no son tan sencillos, busca a alguien que te conduzca, busca a alguien que te lleve, y te darás cuenta de que tienes capacidad de sanación. Puedes sanarte, enfermedades que tienes tú mismo te las puedes sanar, o circunstancias adversas pueden modificarse. Digamos que el mundo, a partir del momento en el que te das cuenta de que es un mundo interior, y que lo es, a partir de ese momento el mundo es mucho más flexible, es mucho más dúctil, se hace más ligero. No tiene esa dureza que tiene el mundo externo. El mundo externo es durísimo, es insufrible. Y hay muchas personas que no lo pueden soportar y entonces toman pastillas y cosas de estas, ¿no? Porque no pueden soportar ese mundo. Pero cuando ya te das cuenta de que efectivamente es tu mundo y que hay una responsabilidad y también una capacidad para su transformación, a partir de ese momento todo es, digamos, más suave como mínimo, más suave. Me gustaría que contaras por qué elegiste el nombre del roto. Lo digo porque creo que hay detrás de ese nombre, explica de alguna forma que el bando que escogiste, ¿no? Que es comenzar a dar voz a los que no la tenían. Obviamente era una ingenuidad pensar que tú puedes dar la voz a alguien. Yo creo que cada uno debe tener su propia voz, ¿no? Pero sí, en aquellos primeros momentos los rotos eran, me parece que en Chile lo llamaban un poco a los desclasados, a la gente que está fuera o al margen de la sociedad o al menos muy marginada, ¿no? Y bueno, puse ese seudónimo y ahí ha continuado, porque de alguna manera el seudónimo lo que te permite es no ser tú, ¿no? Si firmas con tu nombre ya eres te identifica un poco más, ¿no? Pero un seudónimo siempre es alguien al que le puedes echar la culpa de lo que has hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, bueno, normalmente además no son cosas del roto, a mí que no me pregunten, ¿no? La política se ha convertido en una excrescencia que ha ido descomponiendo las instituciones y su fruto más visible es la corrupción, ¿no? ¿La basura ha sido alguna vez tan prestigiosa como ahora? Yo creo que no debemos atribuirle valores a los que no lo tienen. No debemos dar por sentado de que eso es así, ¿no? Yo no creo que la basura tenga prestigio. No lo concibo así y yo no creo que sea así, ¿no? Lo que pasa es que la basura se envuelve en unos papeles de celofán y en unas luces y en unas cosas que pasan un poco, pero al final te das cuenta, ¿no? El hedor es insoportable. Cada vez se suman más voces que señalan que lo realmente revolucionario será tirar del freno de emergencia en algún momento, ¿no? Lo hablábamos al mediodía, que esta religión del crecimiento económico, ¿no? Nos conducirá de alguna forma al colapso y que ese colapso vendrá acompañado de una degradación de los valores humanos que de alguna forma se fundaron en la Ilustración, como ya empezamos a ver en el comportamiento de Europa, por ejemplo, con la respuesta que ha dado con los refugiados sirios, ¿no? Aprenderemos, hablábamos de la renuncia, aprenderemos a tirar de ese freno. Yo no creo que se trate tanto de tirar del freno, porque yo creo que eso es un término, no es un término adecuado, porque nos quedaríamos donde estamos y tampoco se trata de eso. Yo creo que lo que hay que hacer es modificar la trayectoria balística de este cohete, ¿no? Yo creo que hay que modificar la trayectoria, no es tanto cuestión de quedarse quietos, ¿no? Bueno, a lo mejor está bien quedarnos quietos y ver qué pasa alrededor, ¿no? Porque claro, la velocidad a lo mejor nos impide ver qué está pasando, ¿no? Pero básicamente yo creo que se trata de modificar la trayectoria. Pero ¿cómo vamos a modificar la trayectoria siendo iguales que somos? Es un poco la cuestión, ¿no? Queremos modificar lo que está ocurriendo sin modificarnos a nosotros. Eso es imposible, porque el resultado de cómo somos es lo que tenemos. Mientras no modifiquemos lo que somos, no se va a modificar lo que es, lo que está ahí, ¿no?
Entonces yo creo que no se trata tanto, siempre tenemos un poco, que además es una manera de echar balones fuera, de quejarnos de lo que pasa en Siria, del deshielo en los polos y tal, cosas que personalmente no podemos, es verdad que tenemos conciencia de ello, ¿no? Pero no podemos hacer otra cosa más que lo que está en nuestra mano. Y en nuestra mano está modificar nuestro propio concepto de la realidad y por lo tanto actuar sobre esa realidad. Y si no quieres modificar el concepto de la realidad, al menos actúa coherentemente con las ideas que tienes sobre el polo, sobre Siria y sobre todo lo demás, ¿no? Lo que no puede ser es estar quejándote y hablando de lo mal que están en Siria y de Afganistán y de no sé qué, que están en un lugar que nunca has visitado, que solamente has visto unas imágenes que ni siquiera son verídicas, porque todas están manipuladas, y sin embargo no fregar los platos o dejar correr el grifo o cosas así tan sencillas como esas, ¿no? O incluso algo más sencillo, no darte cuenta de que lo que estás viendo no es real. ¿Has dicho alguna vez que la última crisis económica ha sido una suerte de voladura controlada, pero ahora el detonador está en manos de un ser de alguna forma imprevisible, de un niño caprichoso y amoral, incapaz de medir las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Y al mismo tiempo sucede en un tiempo donde la sociedad se radicaliza y la violencia, de la que hemos hablado alguna vez, está cada vez más presente, ¿no? ¿Crees que lo peor está por llegar? Yo creo que vamos a salir muy deprimidos de aquí. Yo creo que no, calma, no pasa nada. Lo peor no está por llegar, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar porque hemos llegado a la conclusión de que cada uno de nosotros vamos a empezar a modificar la trayectoria de este vehículo, ¿no? Y no hay que hacer demasiado caso a esto. Yo creo que eso nos debilita, ¿no? Nos detiene. No, yo no creo que debamos ser pesimistas. Lo que debemos ser es activos. Activos en la conciencia y activos en la relación con los demás, ¿no? Eso es donde debemos estar, no besándonos los cabellos y diciendo, Dios mío, que dónde vamos a ir a parar, ¿no? No. El mundo será lo que nosotros decidamos que sea. Yo eso estoy absolutamente convencido. Y la fuerza de la acción humana, de la acción humana consciente, es enorme. Es infinitamente mayor que todos esos megatones y todas esas cosas con las que nos amenazan ese personajillo. ¿Sí? No, yo creo que este hombre, es verdad, bueno, vamos a ver, yo creo que es verdad que probablemente hay una guerra mundial próxima, pero bueno, es otra cosa, no tiene importancia, no tiene importancia. Tenemos que estar en ese punto de ambigüedad y de peligro. Es verdad que hay peligro, yo creo que sí que es verdad que es posible que haya una guerra mundial importante, porque hay una voluntad de mantener el dominio de Estados Unidos, que está viéndose ya amenazado quizás por otras potencias como China o Rusia, y es posible que tire para adelante e intente desembarazarse de esto. Es posible, no digo que no, es posible. Pero bueno, mientras eso ocurra, nosotros vamos a ir creando ese mundo alternativo por si acaso. Pero los cambios han de empezar primero por nosotros. Es que son los únicos que podemos hacer, es decir, no podemos quitar del medio a Trump ni modificar el régimen chino, creo yo. Entonces, si modificamos el régimen en casa, de nuestra relación, a lo mejor ya por ahí podemos empezar a hacer algo, ¿no? Sí, yo creo que que no existe, que todo lo demás no deja de ser una cierta forma de hipnosis, una alucinación. Es algo que no es real en nuestras vidas, que está ahí, sí, pero que en nuestras vidas lo real es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y es ahí donde podemos actuar realmente, ¿no? Y me parece que es suficiente, no más tareas. En 40 años has podido conectar con muchas generaciones. Esta noche tenemos entre el público a gente joven, mucha gente joven con nosotros.
después del 15M incluso tus viñetas se convirtieron en una suerte de símbolo para muchos, ¿no? Yo creo que los jóvenes siguen atravesando, como todos, una gran incertidumbre, pero entonces demostraron que no estaban tan dormidos como pensaban que estaban, ¿no? Y que de alguna forma iban a contrarrestar que el futuro les fuera a pasar por encima, ¿no? ¿Cómo los animarías a estar preparados, a no bajar la guardia? Yo creo que no es cuestión de dar consejos a nadie, yo creo que ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, y los jóvenes yo creo que, para empezar, viven en un mundo que no es exactamente el nuestro. Cada generación, bueno, es verdad que he tenido la enorme fortuna de estar en contacto con al menos dos generaciones, no digo muchas generaciones, pero al menos dos generaciones. He tenido la posibilidad de estar en contacto a través de las viñetas, del trabajo gráfico. Han ido de alguna manera acompañándoles en este proceso, ¿no? Y también, naturalmente, esta última generación y este movimiento del 15M, bueno, me sentí muy próximo a lo que allí estaba ocurriendo. Luego hemos tenido la desgracia de que los líderes no han sido los adecuados, pero todo eso puede modificarse, no son inamovibles, ¿no? Y sin embargo yo creo que ellos tienen la necesidad y la voluntad, como digo, de crear su propio mundo, y lo están creando. Y espero, desde luego, que no cometan los errores de otras generaciones anteriores. Cada generación le toca una tarea y a esta generación le tocará otra tarea distinta, ¿no? Yo tengo esperanza, yo creo que muy, muy fundada. Yo veo muchos jóvenes. Es verdad que hay una parte de la población juvenil que que te das cuenta que no tiene estructura, no tiene solidez, no tiene estructura, solamente en la manera en la que se muestran físicamente te das cuenta de que están desestructurados, ¿no? Pero siempre hay poblaciones marginales, ¿no? Pero luego hay otra juventud que está muy bien estructurada, que tiene unas coordenadas físicas y mentales muy correctas, y que serán los que tiren de la sociedad, ¿no? Yo estoy plenamente convencido de que se crearán las personas que vayan a sustituir a lo que hay, y que lo hagan mejor y con una conciencia más avanzada que la nuestra, ¿no? Pero siempre que no olviden que esa voluntad, que esa metanoia, que esa necesidad de modificar, transformar la mente, es lo único que realmente nos puede sacar de este atolladero. Esa nueva mente que de alguna manera está creando, pero que todavía no está ahí. ¿Volvemos al silencio? Pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer, sí. Gracias, Andrés. Gracias a vosotros.